mm, digamos que aterrizar la situación real de Colombia desde el punto de vista fiscal. Y usted me dirá, pero esto no es clase de macroeconomía, ni, ni de, qué sé yo, tributaria, ese tipo de cosas. No, no, no necesariamente hay que llegar a ese extremo, pero digamos que es muy importante para el momento de poder planear una política pública, digamos que saber qué terreno estamos pisando, ¿ok? Para de esa manera eh, poder aterrizar mejor las cosas, ¿ok? No irnos a de pronto a pensar que es que hay mucha plata, que es que se puede hacer y deshacer, cuando realmente la realidad económica del país es otra, ¿ok? Entonces, vamos para allá. ¿Me pueden confirmar si están viendo ahí la pantalla? No, señor. Todavía no, ¿Todavía Alejandro. no? Ok, gracias. Permítame. ¿Ahí sí ya la están viendo? Perfecto, Ok, Alejandro. muchas gracias. Bueno, entonces, voy a ampliar acá. Entonces, como les decía, básicamente lo que queremos hacer el día de hoy en esta sesión es poder realizar un análisis económico y fiscal de Colombia a hoy. Y hemos estado viendo por noticias y por muchos especiales informativos y todo este tipo de cosas, eh, hacia dónde debería ir la nueva reforma tributaria que se está pensando hacer. Y básicamente con esto lo que les quiero decir es, esos 25 billones que se aspira a recaudar no alcanzan, ¿ok? Entonces, viéndolo desde esa óptica, bueno, aquí hay que hacer también un poquito de historia. Sucede que desde la crisis que tuvimos por allá en el año 99, ustedes de pronto son muy jóvenes para eso, pero por allá en el año 99 hubo la crisis la crisis del UPAC, una crisis hipotecaria en donde pues dejó muy mal parado al país. Digamos que esa crisis llevó a una caída del PIB cercana al 8% negativo del PIB, que es muy parecido a cómo quedó la economía después de la pandemia. Pero desde esa época, desde 1999, o sea, después de esa crisis, la política fiscal de Colombia, digamos que venía ganando credibilidad y sobre todo venía ganando solidez. Y eso, junto con un, digamos que, régimen de inflación objetivo y con una tasa de cambio flexible, todo ese, digamos que, se confabuló para ayudar a construir la estabilidad macroeconómica de la nación. Desafortunadamente, pues digamos que el país venía con una senda de crecimiento más o menos estable, unos años era más alta, otras más baja, pero digamos que con todo el tema de la pandemia, eso debilitó, por no decir que golpeó muy fuerte la economía y ha sacado a relucir todas las debilidades de nuestra política fiscal. ¿Qué engloba esa política fiscal? Todo el tema de las políticas redistributivas, digamos que son unas políticas redistributivas muy poco eficaces, ¿sí? Se tiene un sistema tributario complejo, es, eh, no sé, como muy denso, muy cargado de normatividad, tiende a ser confuso. Y de pronto hasta por ahí, por eso es que hay tanta evasión, porque la gente dice, no, yo no entiendo esa vaina, yo prefiero no pagar para no correr riesgos, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una debilidad, ese tipo de sistema tributario complejo que tenemos, ese sistema tributario, pues igual, digamos que en ciertos momentos llega a distorsionar la economía y pone mucha carga sobre las personas jurídicas, sobre las empresas, ¿ok?
lo cual está mal. ¿Por qué está mal? Porque si uno mira los países que pertenecen a la OCDE, todos los países recaudan más vía impuesto de renta por personas naturales que por personas jurídicas. Entonces, digamos que ahí estamos cometiendo un pecado, una situación que está cargando demasiado a las empresas, que pues son las que realmente generan empleo en el país, y esto nos trae grandes consecuencias. Entonces, digamos que hacia allá hay que llevar esa reforma tributaria. También digamos que esto tiene, digamos que hay un sistema de focalización que termina distribuyendo una gran parte de los subsidios y de las transferencias a los más pudientes, ¿sí? Eso es un sistema regresivo. ¿Por qué digo eso? Porque desafortunadamente, casi siempre para distribuir un subsidio se enfocan o toman como base el estrato. Y el estrato no es el mejor indicador para eso. ¿Por qué? Porque hay personas muy ricas, pudientes, que viven en estratos 2, 3, porque siempre han vivido en el barrio, en ese sector, se acostumbraron a ese tema. La estratificación, por lo menos en una ciudad tan grande como Bogotá, no es la más exacta. Usted fácilmente aquí está en estrato 4 y al frente ya es estrato 5, ¿sí? Sin saber por qué esa diferenciación. Entonces, digamos que el utilizar el estrato como medida para distribuir subsidios, pues no es equitativo. Y nada más mírenlo desde el punto de vista de los subsidios a los servicios públicos. Entonces, esa distribución de esos subsidios, pues no, digamos que no tiene el correcto uso o la correcta distribución, ¿ok? Mm, también hay que hablar que se cuenta en nuestro país con un sistema de protección social muy rígido, ¿sí? Tiene brechas de cobertura y además tiene un nivel de beneficios poco adecuados. Se tienen unas instituciones fiscales y un sistema presupuestario que necesitan ser actualizados, sí o sí. Eso no es una propuesta, eso hay que actualizarlo. Entonces, digamos que han habido, digamos que los próximos 5 años que se esperan, Colombia deberá tomar, digamos que va a tener que hacer unos ajustes grandes, como cuáles. Va a tener que reducir el déficit, va a tener que reducir la deuda que tiene. ¿Para qué? Para poder construir el espacio fiscal para que pueda tener algo de respiro, ¿ok? Eh, Colombia también deberá, digamos que, respaldar el crecimiento y proteger a los más vulnerables. Eso es una necesidad también. La pandemia abrió unas brechas impresionantes, pero lograr esos objetivos no es imposible, ¿sí? Pero para hacerlos posibles se requieren una serie de reformas para poder abordar esas debilidades estructurales de nuestra política fiscal, incluidas medidas para poder aumentar y mejorar la estructura impositiva, poder fortalecer lo que es el sistema de protección social, progresar en la eficiencia del gasto, introducir un marco de revisiones periódicas del gasto y de esa manera pues poder avanzar hacia dónde, hacia unos presupuestos basados en resultados y lo que se conoce desde el sector público como un presupuesto plurianual. Ya en el año 2021, digamos que el año 2021 se considera fue el año de la reactivación económica a nivel global. El avance, digamos que en los programas de vacunación y las menores restricciones sanitarias y de movilidad, todo lo que fueron las medidas de política contracíclica y esa recuperación de los flujos comerciales, digamos que lograron impulsar ese crecimiento económico mundial que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue cercano al 6%. Y para este 2022, las perspectivas indican que la economía global va a moderar su ritmo de crecimiento ante unas condiciones financieras más estrechas. Eh, digamos que esa alta persistencia de esas, llamémoslos, brechas bueno, dis, esas disrupciones en la oferta global y la inflación y todos los efectos que está trayendo la guerra entre Rusia y Ucrania, que yo creo que nadie se imaginaba que se iba a demorar tanto, sobre todo el suministro de materias primas, todo lo que tiene que ver con los flujos comerciales, la capacidad productiva de las principales economías del mundo, todo ese tipo de factores, pues digamos que van a mermar el crecimiento
económico de los países. Y ante esa coyuntura, digamos que el desempeño de nuestra economía, en su carácter de una economía pequeña y abierta, podría verse afectado por distintos factores de carácter externo, como digamos que puede haber, en primer lugar, eh, digamos que debido a la desaceleración en el crecimiento económico de los principales socios comerciales, eso nos va a afectar. ¿M? Ustedes saben que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da una pulmonía con neumonía y COVID y todo junto. Entonces, y Estados Unidos, bueno, todavía no está claro si está en recesión, si sí va a entrar a recesión o no va a entrar a recesión, tiene la moneda más fuerte, entonces digamos que eso le puede ayudar. En segundo lugar, los mayores precios en el petróleo y en el carbón pueden favorecer positivamente las exportaciones y de esa manera pues mejoraría también los ingresos fiscales. Y en tercer lugar, ese contexto de incertidumbre política, la normalización de la política monetaria de todas las economías avanzadas. ¿Qué son las economías avanzadas? Los del G7, Japón, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, me faltan dos, Alemania, bueno, se los debo. Digamos que cuando cuando se logre normalizar esa política monetaria de las economías avanzadas y las expectativas favorables de los inversionistas extranjeros sobre países exportadores de materias primas, lo que se conoce en términos económicos como las commodities, eso podría llegar a generar presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, con todo esto, las diferentes proyecciones para el año 2022 se orientan básicamente a que el precio promedio del petróleo tipo Brent se va a ubicar entre $96 y $101 por barril, ¿ok? Y eso va a ir acompañado de una producción promedio en Colombia que es del orden de los 750 a los 760 mil barriles diarios, lo cual no es malo, ¿sí? Pero pues digamos que aquí viene entonces la propuesta de campaña de Petro, en donde decía que no quería seguir abriendo más, dando más permisos para exploración de hidrocarburos. Y pues digamos que ese va a ser un tema que yo, desde mi punto de vista, yo creo que lo va a tener que reconsiderar. Y en cuanto a la tasa de cambio, pues se espera que esa tasa de cambio se logre estabilizar entre los 3.880 y los 3.930, un margen de 50 pesos. Digamos que fluctúe entre eso, esa tasa de cambio durante este año. Y partiendo de eso, entonces digamos que he estructurado esta sesión de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de tres componentes bien importantes. El primero de ellos lo denominé con los pies en la tierra, es decir, cifras concretas, cifras crudas, ¿sí? Que nos abran los ojos y nos digan, bueno, esto es lo que hay, ¿sí? ¿Para qué? Para luego sí empezar a hacer otro tipo de análisis. Vamos a ver el problema de los economistas, porque a veces uno dice, y con el perdón de los economistas acá, es que a veces los economistas viven en otra burbuja, viven en otra parte, y no. Digamos que aquí vamos a tratar de ver ese componente, a ver qué tanto impacto tiene, y vamos a hablar de el proyecto de ley de reforma tributaria. Obviamente no vamos a alcanzar a cubrir todos esos tres ítems el día de hoy, pero el propósito que más me interesa es este denominado con los pies en la tierra, que es básicamente el que nos aterriza de una forma cruda y dura. ¿Listo? Entonces, mmm, vamos a hablar específicamente de lo que es la actividad económica global. ¿Listo? Sucede que en enero de este año, en enero del 2022, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento económico mundial fue de 5.9% en promedio, ¿sí? 5.9, redondeémoslo a 6% en el año 2021, ¿sí? Sin cambio respecto al pronóstico que fue realizado en octubre. Pero sucede que dentro de esa previsión, las economías avanzadas, vuelvo y repito, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, eh, Japón, todos esos países que se conocen como economías avanzadas, esas economías crecieron a un ritmo de un 5% en promedio y las economías emergentes, que es todo el sudeste asiático, China, eh, Singapur, Vietnam, Malasia, Tailandia, todo ese componente
de, de Asia-Pacífico, digamos que ellos crecieron a un ritmo del 6,5%. Digamos que aquí en la diapositiva se puede observar que las trayectorias de crecimiento entre regiones, porque aquí tenemos al mundo con esa línea roja, las economías emergentes y en desarrollo de Asia, lo que es América del Sur, las economías avanzadas y lo que es América Latina y el Caribe. Entonces, aquí lo que podemos hacer, lo que podemos ver es que esas trayectorias de crecimiento entre esas regiones han sido dispares desde el inicio de la pandemia. Mientras que las economías emergentes y en desarrollo de Asia crecieron a un ritmo del 6,2% frente a lo que fue el año 2019, las economías avanzadas y sudamericanas apenas pudieron recuperar sus niveles de Producto Interno Bruto prepandemia. ¿Por qué digo que pudieron recuperar? Porque así estábamos. Mire, esta es una foto que se tomó en el 2019, desde ahí parte, pero mire cómo, por ejemplo, las economías emergentes recuperaron un 6,2% de su PIB, ¿sí? A pesar de que en el año 99, en el 2020, lo tenían en 99,1. Pero se evidencia el crecimiento. Y en general, pues todas las economías han crecido, ¿sí? Pero unas más que otras. Por ejemplo, el promedio mundial tuvo un crecimiento del 2,6%. A nivel de las economías avanzadas, digamos que el crecimiento fue apenas de 3 puntos básicos porcentuales, ¿sí? De lo que es América del Sur en promedio, de 0,1 punto porcentual básico, ¿sí? Y desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, no nos hemos recuperado todavía, ¿ok? Entonces, esto realmente muestra que hay todavía un desequilibrio, ¿sí? Que si bien es cierto, se está recuperando la economía, todavía hay algunas economías que apenas lograron recuperar lo que tenían en niveles prepandemia y hay unos que todavía ni siquiera han llegado, ¿ok? Entonces, esta es una temática que todavía pone en jaque ese despegue económico a nivel mundial. Entonces, sucede que diversos factores, pues, explican esa reactivación económica a nivel mundial en el año 2021. Por un lado, digamos que hubo todas esas medidas de estímulo monetario y fiscal que de una u otra manera que hicieron, incentivaron el consumo privado y la inversión pública. Y usted me dirá, pero ¿de qué me está hablando? Si en ese momento, pues no había plata, muchas empresas quebraron, nada más mire lo que le pasó a Estados Unidos, toda esa gente que quedó sin empleo y mucha gente perdió el empleo de inmediato. ¿Por qué? Porque las políticas de empleo, de empleabilidad allá en Estados Unidos, no son tan drásticas como las de acá. O sea, ya un empleador puede despachar a sus empleados sin ningún problema, casi que sin indemnización, a menos que hayan algunos acuerdos o pactos entre sindicatos y ese tipo de cosas, pero es mucho más laxa la legislación laboral allá que acá. Entonces, eso disparó muchísimo el nivel de desempleo. ¿Y qué pasó? Pues Trump, en principio incrédulo con su pandemia, dijo, no, eso no nos va a pasar nada, no sé qué, y pum, se le comienza a subir los índices de muerte y todo el país en contra de él. Claro, le tocó hacer qué? Hablar con la FED, con el Fondo, con el Banco de la República de Estados Unidos, la Reserva Federal, básicamente a que decirle, oiga, mire, hagamos una cosa, yo voy a emitir unos bonos del Tesoro, pero no quiero que me los compre nadie más, yo quiero que me los compre usted, ¿ok? Y de esta manera pactamos una tasa de interés mucho más bajita, yo me comprometo a pagarle de esta y esta manera, y como que pueden medio arreglar entre ellos. Y de esa forma, ¿qué hizo Trump? Le dijo, mire, no me vaya a dar la plata, usted simplemente gírele esa plata a este listado de más de 30 millones de desempleados, gíreles un chequecito mensual de 1.300, $1.400 para que esa gente pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente, pues sí, de una u otra manera, pues tenía al menos un ingreso con el cual medio sostenerse, ¿sí? Pero si ya eran de pronto 3 o 4 personas que de una u otra manera estaban recibiendo la ayuda, pues ya estamos hablando de unos $5,000 y pues con $5,000, pues usted no vive excelentemente bien, pero sobrevive en una economía tan costosa como la americana. Entonces, estas personas comienzan a tener ese flujo, pero como había tanta incertidumbre, a las personas les daba miedo gastar. Entonces, comenzaron a ahorrar toda esa platica.
guardaban lo que podían, entonces ya, ¿qué hicieron? Ya no comían pizza, ¿sí? Ya empezaron a recortar gastos suntuosos, que ya no iban a cine, porque obviamente pues todo el mundo encerrado, pues a qué cine iba a ir. Usted ya no necesitaba comprar ropa, ¿sí? Todo el día andaba en pijama o en short y pues ahí se bandeaba. Eh, y usted comienza a, bueno, ya no sacaba el carro, no necesitaba tanquear, entonces todo ese tipo de cosas dispararon los niveles de ahorro. Y además, pues la incertidumbre, ¿no? Porque usted no sabía si iba a volver a tener trabajo, entonces decía, no, 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 esto toca guardar, toca ahorrar. Y cuando de un momento a otro, pum, se abre la economía, específicamente en Estados Unidos, comienza otra vez a reactivarse todo, la gente empieza a sacar sus ahorros porque ya volvían a sus trabajos o conseguían otros trabajos mejor remunerados, porque eso también se dio. Muchas personas vieron esa oportunidad como para decir, oiga, pues ya me echaron, pues hagamos un cambio, ¿sí? Aprovecharon para hacer cursos, para actualizarse y eso potenció su hoja de vida y de ahí lograron obtener unos mejores trabajos. Algunos de manera freelance, pero en otros países, ¿sí? Trabajando vía remota y pues todo esto les facilitó la vida. Entonces estas personas con ese nivel de ahorro que ya lograban tener, pues básicamente salieron de un momento a otro y se agarraron a comprar como si no hubiera mañana y eso pues empezó a generar la reactivación económica en Estados Unidos. Bien jalonada, digamos que todavía habían muchos incentivos por parte del gobierno y eso ayudó. Y aparte, pues ya entonces digamos que digamos que la pandemia, todo el número de contagios se empieza a reducir, se empieza a reducir también la mortandad, ¿sí? Y el avance de esos programas de vacunación, pues digamos que flexibilizaron todo lo que eran esas restricciones sanitarias y de una u otra manera que hicieron, favorecieron la movilidad. Y todo eso junto, pues da o genera unas perspectivas muchísimo más favorables para los sectores de servicios y la inversión ante, digamos que una disminución de los excesos de capacidad instalada. Y a causa de todo esto, y todo el ahorro que tenían las personas y que salen a gastar esos recursos, pues digamos que los flujos comerciales y financieros entre países empiezan a mostrar unos signos de recuperación. Pese a algunos choques de oferta y periodos de volatilidad en los mercados internacionales, pero digamos que en términos generales se empieza a ver esa reactivación desde ese momento. Luego de esto, después de haber visto este índice de PIB por regiones, sucede que según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial reduciría su ritmo de crecimiento de un 4,4% a, digamos que de un 4,4% aquí en el 2022, ¿sí? A, bueno, digamos que teníamos que en el 2021 tuvo un crecimiento de 5,9 y en el 2022 apenas de 4,4. Y para el 2023 se espera que sea de 3,8. Entonces, simplemente comparando el 2021 con el 2022, nos da una caída en su crecimiento económico de menos 0,5 puntos porcentuales, que es inferior a lo proyectado en el mes de octubre. ¿Ok? Y básicamente, bueno, digamos que también aquí se puede apreciar que las economías avanzadas, que es este segundo renglón, ay, perdón, no lo marqué, estas economías avanzadas, eh, digamos que esas economías crecían a un ritmo del 3,9%, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a una reducción de 1,2 y 0,4 puntos porcentuales en lo que eran las proyecciones de Estados Unidos y la zona euro, respectivamente. Entonces, digamos que eso empieza a jalonar la economía allá en estas economías avanzadas. Y desde el punto de vista de las economías emergentes y en desarrollo, esas economías, digamos que crecieron a un ritmo de un 4,8% del PIB porcentual y digamos que ahí es importante destacar la revisión a la baja en los pronósticos para China, ¿sí? Digamos que cayó un 0,8%, ¿sí? Eh, y de la misma manera, lo que pasó para América Latina. América Latina, mire que si bien es cierto, tenía un ritmo
en el 2021 de crecimiento de 6,8, en el 2022 ya digamos que cae casi que una tercera parte a 2,4, pero se espera que para el 2023 crezca un poco, es decir, que siga manteniendo esa senda de crecimiento, ¿ok? Y Colombia, específicamente, pues Colombia aquí ya, digamos que muestra un crecimiento en el 2021 de un 11% del PIB. Mire que solamente nos ganó Chile y Perú, ¿sí? Perú con un 13,3 y Chile con un 11,7, Colombia a un ritmo del 11%, pero mire que economías emergentes, ni economía mundial, ni economías avanzadas tuvieron esos crecimientos. Esto se vio pues solo en Sudamérica. Entonces, digamos que esto muestra que la economía empieza a recuperarse, empieza a reactivarse de una buena manera. Para el 2022, Colombia se aspira a que cierre el año con un crecimiento del 4,5, Chile con un crecimiento del 1,9 y Perú con un crecimiento del 2,8, ¿sí? Entonces aquí ya empieza a repuntar Colombia. Y para el 2023 se espera que crezca a un ritmo del 3,7, el mayor de toda la región, ¿sí? Entonces, digamos que las perspectivas son alentadoras, son bastante buenas desde ese punto de vista, desde lo que nos muestran las cifras, a nivel de un buen crecimiento. Obviamente, pues habrá que ver también el impacto que tiene el nuevo gobierno y sus políticas, pues habrá que darle tiempo para poder mirar qué tan bueno o qué tan malo resulta ser el tema y compararlo con estas cifras de crecimiento a ver hasta dónde podemos llegar. Sucede que ese escenario de crecimiento para el 2022 refleja varias cosas. Entre ellas, refleja las siguientes. En primera instancia, digamos que nos muestra una base de comparación estadística menos favorable, ¿sí? Entonces, digamos que no se ven unos resultados tan chéveres como los del 2021, ¿sí? ¿Por qué no se ven tan llamativos? ¿Por qué Colombia creció tanto al 11%? Porque, pues digamos que estamos haciendo una medición frente a un crecimiento económico negativo. Entonces, digamos que eso potencia las cifras, como que mejora esos indicadores, pero falta ver, habría que hacer un análisis mucho más profundo para determinar realmente si eso, qué impacto tuvo. Pero digamos que en el 2021 eso fue lo que ayudó a jalonar ese crecimiento del PIB a nivel de Colombia. El 11%, me imagino que eso lo mismo le pasó a Chile y a Perú, porque todos nos estábamos comparando contra unos datos históricos negativos en el año inmediatamente anterior. Otro aspecto que hay que comparar son, digamos que las perspectivas sobre una mayor persistencia en las disrupciones de oferta global que se mantendrían al menos hasta el segundo semestre del año. En tercer lugar, unos altos precios de la energía seguirían generando presiones alcistas y afectaciones sobre los costos de producción y las condiciones de oferta de algunos sectores, en especial los manufactureros. Eso digamos que ese tipo de situaciones le va a pasar factura a la Comunidad Económica Europea, específicamente a Alemania, porque es el que más se está viendo afectado por el tema de el cierre, bueno, de la pelea Rusia-Ucrania y pues digamos que eso los va a afectar, los va a terminar afectando y habrá que medir ese impacto. En cuarto lugar, se prevé el retiro de algunas políticas de apoyo y el cambio en la postura de política contracíclica por parte de algunos países, es decir, se van a acabar ya las ayudas que si bien todavía estaban siguiendo, pues habría que determinar hasta dónde podría aguantar un país con ese nivel o sea, seguir dando ese mismo nivel de apoyos o de subsidios. Entonces, digamos que en este punto específico, la recesión del año 2020 y las medidas de estímulo fiscal que fueron implementadas en el año 2021 se reflejaron en mayores niveles de endeudamiento por parte de los países. Claro, tuvieron que, para poder suplir esos pagos, ¿qué tuvieron que hacer? Endeudarse. O en el peor de los casos, como hizo Estados Unidos, imprimir dinero. ¿Ok? Y eso pues trae unas consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que el tema, ese nivel de endeudamiento, pues ¿qué hace? Cuando un país se endeuda mucho, disminuye ese espacio fiscal y crea la necesidad de tener que ajustar las finanzas públicas en búsqueda de qué? De un balance menos deficitario, es decir, trata de alguna manera apagar o tratar de cumplir con esas obligaciones que acaba de adquirir. Y además,
sucede que las presiones alcistas sobre la inflación, porque vuelvo y digo, muchos países imprimieron dinero y esa inyección de dinero inmediatamente sube la inflación y ahorita lo vamos a ver en otras gráficas. Digamos que todas esas presiones alcistas sobre esa inflación a escala global obligaron a los principales bancos centrales del mundo a que a adoptar una postura de una política monetaria menos expansiva, ¿sí? Y esto pues, también llevó a acelerar el proceso de normalización de tasas de interés en las economías avanzadas. Por eso en Estados Unidos cada vez iban subiendo más la tasa de interés, con el único propósito de hacer menos atractivo que las personas se endeudaran, porque si algo tiene barato Estados Unidos son sus créditos. Entonces, digamos que eso era una muy buena opción, pero esto empezaron los bancos centrales a tratar de disminuir esa generación de deuda, porque pues también a través de esos mecanismos se genera dinero. Es como imprimir dinero, ¿ok? Y usted mira, pero ¿de qué está hablando? Es que hay tres formas de imprimir dinero a una economía. Eh, vía impresión de dinero, con ese apenas se crea como el 5% o el 10% del dinero circulante en un país. Vía deuda, esa vía de deuda por ahí se genera más o menos un 75% del dinero que se crea en una economía. ¿Y cómo se genera vía deuda? Pues cada que usted lo llaman y le dicen, no, mire, es que usted es una persona usted es el mejor cliente que tenemos acá en el banco y por ende le vamos a ampliar a usted, le hemos preaprobado un crédito, simplemente entre a la app y diga, acepto y ya usted tiene sus 50 millones depositados en la cuenta para que lo disponga como usted quiera. Entonces, digamos que de esa forma se empieza a crear ese dinero sin necesidad de imprimir dinero por parte de los bancos centrales. Y la otra es la famosa flexibilización cuantitativa, que lo que se hace es más o menos lo que hizo Estados Unidos con la Reserva Federal. Dijo, mire, yo hago negocio con usted, yo le emito estos bonos de tesorería, pero usted me crea esa cantidad de billones de dólares que necesitamos y se los consigna a las personas que están sin empleo hoy en día. Entonces, esos son los tres mecanismos que existen para crear dinero en las economías. Y de esa manera, pues aquí se hizo, en época de pandemia, eso pasó. Y pues obviamente los bancos los bancos centrales que tuvieron que hacer después de la pandemia, empezar a retraer eso, a tratar de desestimular esos préstamos de una u otra forma económicos que se daban en esos países, porque en Colombia no se da, pero en ellos sí. Y obviamente, pues esto desacelera la economía. En quinto lugar, pues digamos que es importante resaltar que existen riesgos a la baja sobre el crecimiento económico mundial en el año 2022, ¿sí? Digamos que las brechas entre países respecto a esas tasas de inmunización y el acceso a vacunas, así como todas las dificultades para poder convencer a ciertos segmentos de la población que se vacunen, ¿sí? Entre esas el tenista, ¿cómo es que se llama? Djokovic. Djokovic. Ese señor, pues, sí, digamos que él hace parte de ese grupo. Pues, digamos que cada quien es libre de opinar, pero el problema con ese tipo de situaciones es que eso genera nuevas variantes y puede que se genere una variante mucho más compleja y más difícil de atacar. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos que hacen de la emergencia eh, la creación de nuevas variantes y eso obviamente, ¿qué va a hacer? Pues incrementa las cifras de contagios y obviamente crea unos nuevos riesgos latentes sobre digamos que pone en riesgo las economías de los países nuevamente. Y por último, la perla de este año, la evolución de las tensiones geopolíticas y el conflicto entre Rusia y Ucrania también representan riesgos a la baja sobre el crecimiento mundial. ¿Por qué? Porque digamos que la posibilidad de un menor suministro de petróleo, gas y otros commodities que son estratégicos para las economías, eso podría llegar a desencadenar una crisis energética y con esa crisis energética, ¿qué pasaría? Aumentaría aún más las presiones inflacionarias. De esa manera, eh, la implementación de distintas sanciones económicas de todo el bloque de Occidente a Rusia y las represalias que pueda llegar a tomar Rusia podrían representar un punto de inflexión en las relaciones comerciales y financieras entre países. Y pues falta ver ahora con Taiwán
a ver qué pasa, porque ahí sí ya se mostraron los dientes. Bueno, China mostró sus dientes. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista es echarle más gasolina al fuego. Sí, no sé qué tan estratégico, qué buscaba Estados Unidos con eso, pero creo que lo que generó fue más desestabilidad y eso pues nos puede llegar a costar más adelante. Entonces, esto es digamos que una mirada gruesa de lo que es ese componente económico, digamos que a nivel global, ¿listo? Pero hablemos de lo que es el riesgo fiscal. Eh, en esta gráfica vemos unas líneas que nos muestran el comportamiento de diferentes países de la región y esto nos indica cuál es el riesgo fiscal que estiman, ¿quién? Los inversionistas, ¿sí? Y cuál es esa prima de riesgo que le cobran esos inversionistas a los diferentes países, y pueden ser inversionistas locales o extranjeros. ¿Para qué? Para poder comprar un título de deuda pública. Ustedes saben que un país, y ahorita lo explicamos también un poquito más en detalle, un país tiene dos mecanismos para endeudarse. ¿Lo hace internamente o lo hace externamente? Internamente es más chévere porque, pues, usted emite bonos y casi que acá en Colombia usted ya tiene el cliente para eso, ¿sí? Un cliente que más o menos le compra el 30% de la emisión de esos bonos, que son los fondos de pensiones privados. Entonces, cada que el gobierno necesita platica, saca una emisión de esos bonos, los saca a producción y al primero que le golpea es a Luis Carlos Sarmiento. Oiga, don Luis, hágame un favor, ¿será que es que mire, tengo toda esta cantidad de bonos, a ver si su merced me ayuda a comprármelos? Y él dice, claro, miremos a ver qué tenemos ahí en los fondos de pensiones. Y van y compran esa cantidad de títulos. Unos títulos con bajo interés, unos títulos con mucho nivel de riesgo, no son los más atractivos, entonces digamos que no es la mejor de las inversiones. Pero así está enmarcado en la ley, porque eso fue un amarre que dejó ahí Santos para que los fondos de pensiones tuvieran esa opción, ¿ok? Bueno, no fue Santos el que hizo ese amarre, Santos el amarre que hizo fue permitir que esos conglomerados económicos como el Grupo Aval pudieran echar mano del dinero que tienen en una de sus empresas, en este caso los fondos de pensiones, y con eso pudieran utilizarlo para financiar otra de las empresas de ellos. Entonces, por eso fue que Luis Carlos Angulo se metió al tema de las vías 5G para construir puentes que se caen más adelante. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esa es la situación y básicamente eh, digamos que ese es como el mecanismo de endeudamiento que tiene Colombia inicialmente. Pero cuando usted no alcanza a vender todos sus bonos acá en Colombia, ¿qué le toca? Salir a tratar de venderlos al exterior. Y como estamos con un eh, riesgo, es decir, estamos mal rankeados, ¿sí? Haga de cuenta, estamos en data crédito. Estamos ahí marcados como una economía en riesgo, mala paga, entonces pues digamos que nos van a poner más problemas y si alguien nos logra prestar, pues nos va a poner una tasa de interés más alta, porque es lo que le pasa al moroso, ¿sí? El moroso puede que algún banco le dé crédito, pero le cobra una tasa de interés más alta como por esa penalización y por el riesgo que está asumiendo esa entidad al soltarle plata a una persona que está catalogada como eso. Entonces, desde ese punto de vista, pues el tema no pinta muy bien, ¿sí? Entonces, no logra vender esos títulos. ¿Y qué hace? Pues le toca ir a los multilaterales. Y los multilaterales, pues es chévere porque ellos no cobran interés, ¿sí? Entonces, usted lo primero que hace es bailar y les golpea a ellos. Pero el problema con los multilaterales, ¿qué son los multilaterales? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todo ese tipo de bancos que son entidades que se han creado con dinero de los países más ricos. Esos países ricos le dicen, mire, tome estos 100 millones de dólares, usted administrelos, no los va a perder, administrelos para que financie obras en países subdesarrollados, en países que no tienen cómo financiarse, entonces usted ayúdelos, ¿ok? Pero usted me garantiza esa plata, ¿ok? Y él, sí, el Banco Mundial, listo, no hay problema. Entonces, claro, el Banco Mundial tiene esa presión y dice, no, pues yo no le puedo soltar plata a todo el mundo, yo tengo que mirar cómo la voy a prestar. Entonces, ¿qué hace? Va un duque arrepentido y dice, no, es que mire, que es que, a ver si me prestan esta platica, porque es que, pues, no me han salido bien las cosas, eso allá en Colombia, desagradecidos,
me critican y se burlan, y mire, entonces yo necesito esta plata y a ver si usted me la presta. Y le dice, ¿y qué va a hacer con esa plata? No, pues yo necesito crear obras y con las obras entonces va a generar empleo y hago reactivación económica y se empieza otra vez a mover el motor económico de mi país. Ah, bueno, chévere, listo. ¿Cuánto necesita? No, por ahora nada más necesito 500 millones de dólares. Ok, los tengo. Le dice, pero bueno, a ver, cuénteme un poquito más, porque si bien es cierto, los multilaterales no le cobran interés, los multilaterales que tienen injerencia en la economía del país al que le van a prestar la práctica. Entonces le dice, bueno, y saca la calculadora al gerente y dice, ok, venga a ver, entonces son 500 millones de dólares, tan, tan, tan. ¿A cuántos años? No, déjeme eso por ahí a 30 años. Ok, listo, se le tiene, tan, tan, tan. Y comienza a hacer sus cuentas y le dice, bueno, hágame un favor, ¿cómo estamos a nivel de pensiones? No, ya, pues tenemos dos regímenes de pensiones, pues, el uno compite con el otro, pero pues eso es el mercado, ¿sí? Pero ¿cómo así que compiten? No, sí, pero eso solamente se ve en Colombia. Sí, sí, yo entiendo, pero pues así está, y eso fue lo que yo recibí, pues no me voy a poner a cambiarlo ahorita porque me echo esa gente encima y casi me hacen un golpe de estado y ahora me va a salir yo con que les voy a tocar las pensiones. No, no, no. Ok, ¿y a cuánta edad? No, se están pensionando a los 57 y a los 62. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué va a tener que hacer usted para que me garantice la devolución de esa plática? Usted me va a tener que pensionar a toda esa gente a los 65 años. ¿Qué? ¿Cómo así que a los 65 años? Sí, 65 años mujeres y 65 años hombres. Usted no me puede pensionar a personas con menor rango de edad. ¿Y cómo voy a hacer eso si les traté de subir el IVA y vea la que me hicieron, ahora quiere que me tumben de verdad con que les suba las pensiones? Pues ahí le manda el primer sablazo del Banco Mundial. Y después, bueno, ¿y cómo estamos entonces con los subsidios a los servicios públicos? No, pues sí, estamos ahí, pues sí hay que subsidiar a la gente pobre, estrato 1, 2 y 3, y pues sí ahí les damos un subsidio. Ok, entonces para que me garantice usted que me va a pagar, entonces hay que quitar esos subsidios. No, hermano, el caso es que Duque salió ahí triste y dijo, no, yo no puedo hacer eso porque el pueblo se me echa encima, me tumban ahora sí, mejor dicho, ahí sí que voy a quedar como el peor presidente de la historia. Entonces sale de ahí y ¿qué hace? A un banco comercial, a endeudarse en dólares, a pagar tasas de interés más altas, porque como estamos reportados, entonces eso se encarece aún más ese crédito. Entonces el panorama no pinta muy bien, ¿ok? Entonces básicamente acá en la gráfica, ¿qué podemos observar? Eh, Colombia es esta línea amarilla, ¿sí? Toda esta línea amarilla que tenemos acá, esa línea amarilla es Colombia. Mire que estábamos por encima de Chile y por encima de Perú, ahí viene Colombia, y Colombia iba ahí con su nadadito de perro, ahí más por encimita se empieza a generar inconvenientes con la pandemia, este pico es la pandemia, y trata de estabilizarse, pero aquí llega una brecha, la brecha más grande, y fue el retiro del proyecto de reforma tributaria. Porque usted mira, pero ¿por qué impactó eso? Porque pues el pueblo ganó, sí, pues el pueblo ganó, pero eso manda un mal mensaje a la comunidad internacional, porque el propósito con esa reforma era empezar a abonar a deuda y poder estabilizar la economía del país. Se cae eso, hacen una reforma, una nueva reforma tributaria y me perdonan la palabra, pero pegada con babas, que no sirve para nada, y con eso sacaron adelante el tema. Y eso obviamente genera esta brecha, ¿ok? Una brecha que a partir del mes de julio comienza a ampliarse aún más al punto en que sobrepasamos a Brasil, al punto en que en algún momento sobrepasamos el promedio de las economías emergentes, ¿sí? Aquí las pasamos, luego volvimos a bajar y llegamos ya a estar al mismo, casi que al mismo nivel que con México. ¿Sí? Y eso pues realmente, bueno, y aquí obviamente Argentina, que sí está pues en la mala, ese sí no tiene ahí cómo recuperarse del tema, y mire el promedio de América Latina, o sea, estamos muy mal frente a eso. Pero bueno, básicamente ahí, digamos que eso muestra lo débil de nuestra economía comparada con otras economías, ¿sí? Como les decía, pues hubo un buen tiempo que estuvimos
digamos que estábamos ahí como muy similar a economías como Chile y Perú, que son buenas a nivel de la región, esas economías son muy buenas, ¿sí? Son sanas, tienen muy buenos indicadores. Y Colombia iba ahí de tercero, iba bien, no tenía por qué eh, empezar digamos que no había una razón fuerte como para empezar a despegarse. Obviamente la pandemia fue la que rompió todos los esquemas, todos los planes que se tenían, pues se vinieron al piso y eso obviamente pues trajo mucho problema. ¿Al punto en qué? Pues que ya en este punto perdimos el grado de inversión. Entonces aquí fue cuando nos reportaron a Data Credit y dijeron, no, Colombia está grave, Colombia no tiene cómo responder, entonces no le podemos prestar plata y salimos en esa lista. ¿Ok? Eso es grave, ¿sí? Hoy en día Colombia se ve con una mayor percepción de riesgo, es decir, ha habido un deterioro de la política fiscal y de las finanzas públicas, y eso en qué se traduce? En un aumento de las tasas de interés. ¿Y eso qué explica? Pues parte de esa depreciación de nuestra moneda. Por eso también es ese componente inflacionario. Ahora bien, tras ese aumento de las primas de riesgo de las economías emergentes y latinoamericanas que se observan ahí en el mes de julio, y asociado a la incertidumbre a nivel mundial, por un lado, pues no se esperaba que la guerra entre Rusia y Ucrania se prolongara tanto, se le creció el enano a Rusia, ¿sí? Y por otro lado, todos los fenómenos de inflación y el riesgo de esta inflación mundial, todo esto asociado al riesgo de que Estados Unidos entre o no entre en recesión, no se sabe, ¿sí? Para el mes de agosto, pues hubo una pequeña recuperación en la confianza de los inversionistas, pero esto se explica más por problemas externos, ¿ok? Entonces, digamos que ahí se logra mejorar un poco la temática, pero digamos que el problema es porque como en otros países hay problemas más graves, pues entonces invirtamos en Colombia, ¿ok? O sea, todavía sigue siendo atractivo con todo y lista negra en la que estamos, ¿ok? Luego de eso, viene lo que son las tasas de cambio. Digamos que a nivel de tasas de cambio, Argentina, Chile y Colombia han experimentado una devaluación una devaluación fuerte al inicio del año, mientras que por otro lado, Brasil, Perú y México demuestran una leve revaluación. Colombia ha presentado una depreciación de su moneda del 6,8%, ¿ok? Pero mire cómo ha venido, o sea, Argentina es el caso, pues, para nunca imitar, ¿sí? Mire, esto va nada más desde el 1 de enero del 2022. Claro que Colombia estuvo peor, mire este puntico en donde estuvo peor que Argentina. Y aquí lo igualó, ¿sí? Ya después, Argentina no puede, bueno, esto demuestra que las cosas pueden empeorar más de lo que están mal. Y esa es Argentina. Y ahí se despega Argentina de todos los indicadores del resto del mundo. Por ahí medio trata de hacer algo Chile con este empeoramiento que creo que fue cuando Boric llegó, no, esto fue en julio, no, esto ya no, pero mire que ahí está pegado, ahí está Chile haciéndole coqueteos a Argentina y muy cerquita está Colombia, ¿sí? Luego Chile mejora, ay Dios, permítame que hay alguien que está golpeando, chin, chin, chin. Espérenme, porfa. Ay, ya no está. Bueno, eh, entonces, estamos en esta. Entonces, sí, básicamente el inconveniente radica en eso. Gracias a Dios tenemos a Argentina que mejora o hace ver mejor cualquier indicador pésimo que se tenga en la región. Y esta gráfica refleja desde el 1 de enero de 2022 cómo esa moneda argentina eh, se ha venido depreciando drásticamente debido a que a todos sus problemas macroeconómicos severos. Y en segundo lugar aparece ahí Colombia, ¿sí? Como la segunda moneda con mayor depreciación, ¿sí? Pues Venezuela no aparece ahí porque no hace mucho que no reporta datos, pero pues digamos que la criticidad está entre Argentina, Colombia y Chile. En segunda instancia, eh, esta gráfica nos muestra que aumenta el costo de las importaciones, esas importaciones que ascienden a unos 60.000 millones de dólares al año, o sea, todo lo que importa Colombia
asciende a eso, a esas cifras, a 60.000 millones de dólares al año, y si aumenta el dólar, ¿qué pasa? Pues esto nos afecta directamente y adicional a eso, dispara la inflación, ¿ok? Ahora, tratemos de verle el lado positivo al tema. Una de las oportunidades grandes de una moneda débil son precisamente las oportunidades que se abren ¿para qué? Para las exportaciones y todo ese jurgo de TLCs que ha firmado Colombia a diestra y siniestra, con el que le aparezca firma un TLC. Aunque, pues, digamos que si bien es cierto que nuestro país no es un gran exportador, Colombia apenas exporta unos montos que oscilan entre 40.000 y 45.000 millones de dólares. Imagine, importamos 60.000 para exportar apenas 40.000. Ahí estamos mal. Entonces, digamos que no es un gran exportador teniendo en cuenta que Colombia es la cuarta economía más grande de la región, de América Latina y el Caribe, y su nivel de exportaciones pues debería ser mucho mayor. Pero, pues tratando de verle el lado positivo, pues digamos que esa devaluación de la moneda del peso frente al dólar, pues digamos que beneficia a esos exportadores. Luego de eso, entonces, aquí empezamos a mirar lo que es el crecimiento económico. Y en este punto hay que indicar que en el 2021 tuvimos un crecimiento muy grande. En promedio el PIB creció a un ritmo de un 10,7%. ¿Ok? Ese fue el mayor crecimiento. Y vuelvo y digo, a nivel mundial. Obviamente, pues ahí también viene Chile y Perú, pero digamos que esa fue una buena noticia. Y básicamente, pues digamos que esa cifra que muestra una muy buena dinámica, una dinámica muy positiva en términos regionales de crecimiento a nivel del PIB. Para ese año, perdón, para 2022, Fedesarrollo estima que la economía va a crecer un 5,5%. Esta cifra que está acá, para el 2022. Eso es lo que pronostica Fedesarrollo, que vamos a crecer a un ritmo de un 5,5. Vuelvo y digo, comparar esto, el crecimiento del 2021 contra el 2020, es que estaban mire dónde estábamos en el 2020, un decrecimiento del menos 7%. Pues obviamente usted jalona y va a mostrar unos mejores indicadores, ¿sí? Ahora, tratar de comparar el 2022 con el 2021, que ya tiene unas cifras más acordes a la prepandemia, pues ya va a ser mucho más difícil de comparar y eso pues va de pronto a desestimular un poco la economía. Entonces, digamos que aquí, esto es lo que pronostica Fedesarrollo, un crecimiento del 5,5, pero el Fondo Monetario pronostica un crecimiento del 6,3%. ¿Ok? Ahora, en lo que va de este 2022, esa actividad productiva ha registrado unos crecimientos anuales. En enero tuvo un crecimiento del 8,1%, ¿sí? Eso es bueno, ¿sí? Miren, aquí está, 8,1% en enero, ¿sí? Eh, digamos que en marzo del 7,8%, abril del 11,8% y mayo un 16,5%. Esto muestra un buen desempeño económico que pues aún se mantiene y ojalá siga de esa manera. Ahora, es bueno recalcar en este punto que el crecimiento de la economía se mide desde el promedio, pero también hay que recalcar que hay unos sectores de la economía que han crecido muy poco y otros que aún no han podido recuperarse, como el sector de la construcción, que está todavía con un decrecimiento de menos 18,9%, ¿sí? ¿Y por qué no ha logrado crecer? Básicamente por la falta de ejecución de obras civiles desde el punto de vista de gobernaciones y alcaldías. Y otro sector que tampoco ha podido recuperar sus cifras ha sido todo el tema de la explotación de minas, que se encuentra ahí estancada en una caída del menos 15,3%. Entonces, si bien es cierto, la economía se muestra y que va ahí a trancas y mochas, como dicen las mamás, va jalonando, hay sectores que definitivamente están estancados, ¿ok? Y desde la óptica de las finanzas públicas, aquí hay que hablar que eh, tenemos que el apetito de los inversionistas extranjeros, y usted me dirá, pero ¿cómo así que inversionistas extranjeros, Alex? Usted me acaba de decir que estamos reportados y que aquí las cosas no están muy bien y que tenemos una moneda muy baja.
pues con todo y eso y siguen metiéndole plata. Miren, o sea, obviamente pues no es porque necesariamente Colombia sea el paraíso, no, sino porque es que la situación en el exterior está todavía peor. Entonces dicen, no, vámonos a Colombia, invirtamos un poquito allá. Entonces, desde esa óptica, ese apetito de los inversionistas extranjeros por los TES que emite Colombia, esos títulos de tesorería que emite, eh, se ha incrementado en los últimos meses a pesar de una reducción frente a junio, ¿sí? Y mire, aquí está el comportamiento. Empezó en enero con un 0%, grave, pero febrero creció al 1,6, marzo al 3,3, abril cayó al 0,7, pero mayo se recupera con un 3,1, junio al 3,8 y julio cae a un 2,2. Pero digamos que se sigue invirtiendo en el país. Todavía hay confianza, poca, pero hay confianza. ¿Listo? Entonces, eso habrá que contemplarlo ahí como para sacar pecho frente a ese tema. Mm, y digamos también que frente a esto, pues hay que tener presente las compras netas por parte de los extranjeros. Esas compras netas continuaron ubicándose en terrenos positivos durante el mes de julio. Y frente a la participación de esos TES, como yo les decía, esos títulos de tesorería, pues el principal cliente, ¿quién es? Los fondos de pensiones, ¿ok? Esos son los que principalmente, ese es el primer cliente al que el gobierno va y le golpea la puerta y le dice, le tengo unos bonos, unos títulos de tesorería para ver si me los compra. Entonces, mire, para julio del 2022 le vendió un 26,4% de los títulos que emitió. Y para el 2021 le había vendido 27,7%, ¿sí? Obviamente esto es porque los fondos de pensiones no pueden pasarse de esos promedios. Eso es norma, eso es ley que le tienen implementado a esos fondos. Y a nivel de fondos de capital extranjero, pues no está mal, 26,2%, casi que igual a los fondos de pensiones, pero ya a nivel de bancos comerciales, que son los super amigos del presidente, del anterior, pues apenas invertían un 15%. Temas de fiducia pública se sigue manteniendo en un 9,2%, ¿sí? Y el Banco de la República disparó su inversión pasando de un 2,6 a un 8%. Entonces, digamos que, pues de alguna manera todavía hay por ahí personas que creen en la economía colombiana. Y otro tema fiscal muy importante es lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. En esta gráfica, es que hay gráficas de gráficas, pero esta gráfica es la peor, ¿sí? ¿Por qué digo que es la peor? Porque aquí hay dos líneas. La línea azul corresponde al ingreso del productor, a este IP, ¿sí? Que es esta línea azul. Y, bueno, ese ingreso al productor es uno de los componentes grandes de la gasolina y de la CPM. Y luego viene la línea gris, que corresponde básicamente a lo que se conoce como el precio paridad de exportación. Eh, Digamos que en principio el precio de la gasolina debería reflejar el precio de exportación, que es el costo de oportunidad de la venta de la gasolina y de la CPM en Colombia. Sucede que ese precio de paridad, este PPE, precio paridad de exportación, ha incrementado significativamente desde el 2021. Mire todo como empezó a crecer desde el 2021, se empieza a abrir esa brecha, ¿sí? Y a despegar y parece que nunca más lo vamos a volver a alcanzar, nunca más los vamos a ver así tan pegaditos. Entonces, básicamente, ese, ese precio de paridad de exportación se ha incrementado desde enero del 2021, mientras que el ingreso al productor se ha mantenido relativamente invariante. Ahí como que entró en ese adormecimiento y ahí sigue. ¿Y eso qué significa? Que el déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, básicamente, hasta el mes de marzo del 2022, asciende a una deuda de 14,1 billones de pesos. Y usted me dirá, ¿pero por qué se endeudan? Pues básicamente ese es el subsidio a la gasolina. ¿No? Cada vez que nos suben a la gasolina es porque esta cuestión hay que tratar de calmarla, ¿sí? Pero imagínense, a marzo ya llevamos un subsidio total de enero, febrero y marzo, de 3 meses, que asciende a 14,1 billones de pesos. ¿Y qué pasa?
sucede que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un comité que crearon por allá en el 2011 y que empezó a funcionar en el 2012, ese comité está creado precisamente para decirle al gobierno nacional, oiga, usted no se puede endeudar más, ¿sí? Usted hasta este punto le autorizo para que se endeude. Y digamos que hasta el momento, pues, los gobiernos han venido respetando a ese Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y con todo y eso, ese comité, ¿sabe qué proyecta? Dice, no, pues imagínense, si a marzo ya estamos, ya hemos subsidiado 14.1 billones, pues esta vaina de diciembre va a estar con con un subsidio de 33.7 billones, ¿ok? Y aspiramos a crear una reforma tributaria que recoja 25, ni siquiera tenemos para pagar estos subsidios, ¿ah? Y esto es bien delicado. Y es bien delicado, ¿por qué? Porque, imagínense, aquí vemos que desde enero del 2021, ¿sí? Se ha abierto esa brecha que nunca antes se había visto. Mire, mal o bien ahí venía medio tocándose las líneas, sí, como que peleaban y volvían y otra peleita y vuelven y se contentan, pero aquí ya el problema de esto es divorcio, ¿sí? Y el tema se sigue incrementando. ¿Y qué pasa si se sigue incrementando? Pues que esa diferencia le cuesta al Fisco Nacional, proyectado para el 2022, 33 billones de pesos este año. Y ese es el tamaño del subsidio a la gasolina, ¿ok? Ahora bien, cuando uno mira el subsidio a la gasolina, ese es el típico subsidio que no es para nada sano. ¿Y por qué no es sano? Porque se está subsidiando a los dueños de vehículos, que en su gran mayoría son personas de la clase media, media alta y alta, ¿sí? ¿Y eso qué convierte a ese subsidio? Lo convierte en un subsidio regresivo. De hecho, eso es una óptica muy propia. Si lo que se quiere es dar un subsidio a esa categoría de subsidios, se le debería dar ese subsidio al transporte público, ¿ok? De esa manera, ahí ya se estaría convirtiendo ese subsidio a la gasolina como en un subsidio más progresivo. ¿Por qué? Porque está orientado realmente a subsidiar a aquel medio de transporte que utilizan las personas que más necesitan el subsidio, ¿ok? Entonces, como ven, este es uno de esos problemas coyunturales que tenemos hoy en día en el país, porque no se debería seguir dando un subsidio tan regresivo como este. Ahora, no se trata de eliminar el subsidio de una vez, mal sería, ¿sí? Pero sí hay que hacerlo gradualmente y sobre todo estando muy pendientes con el impacto que eso va a traer a la gasolina, a la economía nacional, porque eso sí, le quitan ese subsidio a la gasolina y tenemos al otro día paro nacional de camioneros. Entonces, hay que saber capotear ese tema, pero vuelvo y digo, habrá que empezar a mirar qué se va a hacer con esto, porque esto es un, un roto en la economía impresionante y cada vez está creciendo más. Ahora, frente al balance fiscal, esto sigue empeorando, no se preocupen. Frente a ese balance fiscal hay que decir que cuando llega la pandemia, obviamente, ¿qué pasa? Pues se sube el déficit por parte del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque era necesario invertir en subsidios, en darle subsidios no solamente a las personas que no tenían trabajo, sino darle subsidio a los empleadores para que no despidieran personas, empezar a crear una serie de programas que ayudaran a medio a paliar la pandemia, ¿ok? Entonces, eso era lo obvio. Esto era más que necesario y obviamente pues ese déficit llegó, mire, a tocar el borde del 8% negativo, 7.8 para el 2020, ¿ok? Entonces, y ese ajuste, como se ve aquí en la gráfica, pues ha sido muy lento, ¿sí? Miren, en el 2021 se disminuyó a menos 7,1%, para el 2022 se espera, las proyecciones de FEDesarrollo se aspira que ese balance fiscal eh, disminuya ese déficit que se cuenta en menos 5,9% y así sucesivamente, ¿sí? Y por otro lado viene lo que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene otras proyecciones. Dice que va a ser, obviamente las entidades estatales son más optimistas, FEDesarrollo es más real,
pero ellos hacen otras cuentas y pues están un poquito más distantes, casi que más de un punto porcentual, mira aquí 1,3, pero básicamente es lo que se espera, ¿sí? Eh, digamos que obviamente dentro de estas cifras, ahí no está incluido el fondo al subsidio a la gasolina, ¿ok? Entonces, digamos que eso, mm, si se contemplara eh, ese fondo, ese subsidio a la gasolina, pues digamos que ese fondo podría llegar a ser del orden de los 6 punto, digamos que aquí en este, en esta cifra, aquí si se contemplara ese subsidio a la gasolina, pues esto va a subir aún más, es decir, va a dañar el indicador que se tiene, pero ahí todavía no lo están contemplando, ¿ok? Entonces, el impacto que va a tener es cuando, si es que lo empiezan a reducir, va a ser fuerte, ¿ok? Y lo vamos a sentir en nuestros bolsillos. Entonces, habrá que empezar a mirar qué se hace frente a esa política. Entonces, con este panorama, pues, digamos que ya llevamos más de 3 años con un déficit por encima del 7%, ¿sí? Del 7% del PIB. Y ahora, el PIB está como en el orden de los 1.200 billones de pesos. Y ya tenemos un déficit por encima del 7%, ¿ok? Y básicamente lo que se espera es que digamos que por un lado está la presión del Comité de la Regla Fiscal, que invita a que se empiece a disminuir ese déficit fiscal, esa deuda fiscal, ¿sí? Esta deuda bruta del gobierno nacional central, que está medida en porcentajes del PIB. Básicamente, digamos que estas son las cifras de Fedesarrollo. Aquí al 2020, un nivel de endeudamiento del 65%. Luego en el 2021 lo lograron bajar al 63,8%. Se espera, y esto que cierre este año, con un 62,6, 62,2, 61,2, 60,3, 60,2 hasta el 2026. Obviamente el marco fiscal de mediano plazo espera con unas cifras más optimistas, pero menos realistas, que baje a un 59,1 este año, siga bajando al 58,7, al 57,5, 56,6. Estas son como las cifras que tiene proyectadas el gobierno para que se pueda medio estabilizar el nivel de endeudamiento. Pero el tema es complejo, el tema es bien delicado. eh, y a esto hay que sumarle todos los niveles de corrupción, la evasión, que eso va a ser algo que vamos a ver más adelante, pero definitivamente el panorama no es nada agradable para lo que se espera. ¿Okay? Entonces, sí habrá que mirar con más detenimiento esas cifras, habrá que explorarlas un poco mejor. Ahora bien, esto mismo es lo que ven desde el exterior, ¿sí? Un inversionista exterior ve estas mismas gráficas y lo interpretan como, dicen, bueno, Colombia tuvo un gran déficit fiscal, como lo tuvo muchos países, ¿sí? Por temas de la pandemia, y eso es entendible. Pero lo que no se entiende es que no se haya logrado estabilizar, ¿sí? Y se nota que no se ha logrado estabilizar debido a que no se ajustó y obviamente tiene una deuda que supera el 59% del PIB, ¿ok? Y claramente, si no hacemos un ajuste fiscal, vamos a estar en problemas. Y usted me dirá, bueno, pero hemos hablado de eso. ¿Y el presupuesto general de la nación qué? Pues se le tiene. El presupuesto lo conforman ingresos y gastos. ¿Cómo son los ingresos de la nación? Se dividen en dos, en ingresos corrientes y recursos de capital. ¿Qué me conforman los ingresos corrientes? Ay, perdón. Los ingresos corrientes me los conforma unos ingresos tributarios, unos no tributarios y otros aportes. Y los recursos de capital me los conforman los recursos del balance, los recursos del crédito y lo que me generan los establecimientos públicos. ¿Ok? Ese digamos que es la forma en la cual entran los ingresos al país. Pero miremoslo un poco más en detalle. Enfoquémonos en estos ingresos corrientes. ¿Ok? Esos ingresos corrientes ya dijimos que se dividen en tributarios. Dentro de los tributarios tenemos esos impuestos directos y tenemos los impuestos indirectos,
que son todo este montón de impuestos. Tenemos también dentro de los no tributarios todo lo que tiene que ver con tasas y derechos, las multas, las contribuciones, las transferencias, por ahí llega una buena cantidad de recursos, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos otros aportes que pueden ser aportes de índole nacional o departamental. Eso es lo que conforma los ingresos corrientes, ¿ok? Pero nos falta de los recursos de capital. Los recursos de capital básicamente se dividen en recursos del balance, que esos son todas las utilidades que generan las entidades del Estado o en donde el gobierno es, en donde el Estado tiene la mayor participación. Luego vienen unos establecimientos públicos, que también son esos servicios que presta el Estado y por los cuales cobra, y pues eso también le genera una utilidad pequeña, pero digamos que eso hace mella. Y cuando la plática no alcanza ni por medio de, cuando usted por ingresos corrientes no logra tener lo que necesita y ve que los recursos de capital tampoco le están dando, pues usted ¿qué hace? Se va y se endeuda. ¿Ok? Y aquí entonces, como les decía, usted se puede endeudar dentro del país o por fuera. Y pues eso es a lo que acuden en muchas ocasiones los gobiernos. Entonces, básicamente, esta es la foto general de nuestros ingresos, ¿sí? Pero así como hay ingresos, también hay, bueno, este es para este año, el presupuesto de ingresos es de 350.4 billones de pesos. Básicamente, esos ingresos del presupuesto general de la nación están clasificados así. Ingresos corrientes, que es todo el tema de tributarios, no tributarios, se aspira a recaudar 170.8 billones de pesos, es decir, tuvo un incremento del 10,8%. Unos recursos de capital, todo lo que son las utilidades de las empresas del Estado, los superávit al final del periodo que generan Ecopetrol, que genera el Banco de la República, todo ese tipo, esa plata también entra y representa 146 billones de pesos, ¿sí? Todo lo que generan los establecimientos públicos, los fondos especiales y los parafiscales, todo eso da 350.4 billones de pesos, que es lo que se aspira a recaudar. ¿Cuál es el problema? Este rubro, recursos de capital. ¿Por qué? Porque es que ahí está, mire la bobadita de recursos de crédito interno, se aspira a endeudarse en 62.8 billones de pesos en Colombia. Y como no le va a alcanzar, porque ellos ya saben hasta dónde se pueden endeudar, entonces van a acudir a crédito externo. Y se aspiran a endeudar en 39.3 billones de pesos. Esto obviamente en dólares, con un reporte negativo que tenemos, que va a hacer que nos castiguen con una tasa de interés más alta, y en dólares. Entonces, eso nos va a doler. Luego viene un golazo que le metieron, que le metió el gobierno, perdón, es esta disposición de activos, en donde pues básicamente esa disposición de activos, pues lo que está diciendo es, mire, yo aspiro a vender algo, puede ser una empresa, puede ser algo del Estado, que me represente 7 billones de pesos, ¿sí? En dividendos y utilidades por inversiones de capital se generan 7.7 billones de pesos y en excedentes financieros 2,26 billones de pesos. ¿Ok? Básicamente, ¿cómo han sido los presupuestos a lo largo de la historia? Bueno, contando desde el 2014, arrancan con 203 billones, sube un poquito a 210, sube a 216, sube a 224, sube a 233, sube a 249, pasa a 263 en época de pandemia, se dispara a 313 y luego se dispara para el 2022 a 350.4. Es decir, aquí es en donde por temas de pandemia se empieza a subir todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque obviamente pues es un estado que necesita más recursos, que necesita más dinero para poder gastar. ¿Ok? Entonces, eso nos genera una fuerte presión fiscal y obviamente pues entra a deteriorar más aún las finanzas del país. En ese orden de ideas, pues digamos que eh, digamos que dentro de los recursos de capital, esto es bien, bien importante, estos recursos de capital, el proyecto del presupuesto también contempla lo que es la disposición de estos activos, que nadie en el Congreso de la República, cuando fueron a aprobar ese presupuesto, a nadie se le ocurrió preguntar, ¿y qué va a vender? ¿O de qué se va a deshacer? Nadie lo preguntó y se hicieron los locos. Entonces, básicamente,
esto lo que quiere decir es que el gobierno puede vender activos de la nación en este año 2022. ¿Para qué? Para financiar ese presupuesto de la nación, tal como sucedió con la venta de las acciones de ISA, ¿sí? Ahora bien, hay que indicar que no hay información pública sobre qué activos son los que están incluidos en esa lista, ¿ok? Mm, ¿Qué más hay para contarles acá? Así como hay ingresos, pues también hay gastos, ¿ok? Entonces, todo lo que entra, se lo van a gastar. 350 billones que entraron, 350 billones que me va a gastar. Y digamos que ahí el presupuesto general de la nación para este 2022, eh, digamos que tiene, eh, digamos que tuvo un incremento del 5,3% de aumento frente al presupuesto del año inmediatamente anterior, un crecimiento de 5,3% frente al del 2021, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los 69,9 billones de pesos, uno de los más altos en la historia de Colombia. Mm, Sucede que para los temas de los gastos de funcionamiento se contemplaron recursos por 209 billones de pesos, gastos de funcionamiento, ¿sí? 209 billones de pesos. En temas de servicio a la deuda, 71,7 billones y temas de inversión, lo que les decía, los 69,6 billones de pesos. Entonces, básicamente, aquí en esta gráfica podemos observar cómo quedaron asignados esos rubros por sector. Entonces, miramos aquí casos críticos, por ejemplo, en temas de deuda pública, 68,41 billones de pesos. En sector educación, una asignación de 49,45%, 49 billones. Claro que aquí, pues lo que no se dice es que dentro de esta cifra está englobada la nómina. ¿Sí? Entonces, pues digamos que eso infla. Y así sucesivamente. Entonces, en salud, 42 billones, en trabajo, 35 billones, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a salir perlas. ¿Perlas como qué? La registraduría con una inversión que le duplicaron, una inversión del 100% de incremento, subiéndola a 2,3 billones de pesos con el ánimo de comprar un software que nunca compraron, sino que alquilaron y pues ya todos conocemos lo que pasó. Importante también analizar esta cifra, la presidencia de la República, que tuvo un incremento del 36%, gastándose 1,72 billones de pesos. Y a pesar de todo lo que nos habían dicho que nos íbamos a convertir en el Silicon Valley de la región, apenas al tema de ciencia le quitaron el 20% del presupuesto. Entonces esto pues realmente no tiene presentación, no sabemos por qué hicieron eso, pero es lo que queda como anécdota para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el Silicon Valley si no hay inversión en ciencia? Pero bueno, eso solo se ve acá en Colombia. Entonces, esta es una gráfica, me gusta mucho traerla a colación, ¿por qué? Porque es una gráfica que con solo 2 líneas muestra lo grave que está nuestra economía. ¿Por qué? Aquí tenemos en la línea continua todo lo que son los ingresos vía tributaria, vía impuestos, y la línea punteada es todo el gasto. Entonces vemos acá como en la década del 60, específicamente en el quinquenio del 60 al 65, los gastos estuvieron por encima, pero hubo un punto en donde se logró equilibrar todo. Y usted dirá, bueno, hubo buena gestión del Estado en ese año. ¿Por qué no seguimos haciendo eso? ¿Qué pasa? Que en esa época la deuda se subsanaba emitiendo dinero. Entonces, como el Banco de la República era dependiente, era otro órgano que estaba bajo la dirección de la presidencia, pues cada que la presidencia necesitaba, decía, señor Banco de la República, imprímame tantos billones de pesos porque estoy descuadrado. Ok, pum, equilibraba la economía. Chan, seguía bien por unos añitos y luego volvía y se disparaba. Y otra vez volvían y la arreglaban. Imprima dinero. Ok, listo. Pum, por encima los gastos, por encima los ingresos, por debajo los gastos y vuelve y se sube. ¿Sí? Y vuelve impresión de dinero. Hasta el año 1991, ¿sí? Aquí este fue el punto de quiebre. ¿Y por qué fue el punto de quiebre? Por la nueva constitución política de Colombia, que hizo varias cosas importantes. La primera de ellas fue decirle al gobierno, olvídese del Banco de la República. Usted, el Banco de la República ya no está bajo su dependencia. Le dio total independencia al Banco de la República y le dijo, señor Banco de la República, usted se me va a dedicar única y exclusivamente a vigilar la política monetaria y la política fiscal. Eso es lo que usted va a hacer de aquí en adelante.
Entonces, a partir de eso, se acabó la renta de empezar a disminuir esta brecha con impresión de dinero. Entonces ya el gobierno empezó a verse a gatas. Y obviamente el tema de la nueva constitución, pues trajo muchos más derechos para la población, lo que redunda en más deberes para el Estado y eso hace que el gasto se dispare. ¿Ok? Entonces, pues esa es la explicación de esta gráfica. Los tributos no crecen al mismo ritmo de lo que se está gastando y esto básicamente con qué se cubre? Con deuda pública, con deuda interna y deuda externa. Entonces, complicado. Conclusiones de esta gráfica. Aumento del gasto sin precedente luego de la Constitución del 91. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. En los 60, 70 y 80 el déficit se pagó con emisión de dinero. Y luego del 91 ese déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. ¿Ok? Y aquí vemos la incidencia de esta gráfica, es decir, los momentos en los cuales se imprimió dinero y se pagó la deuda que se tenía, pues básicamente coincide con los momentos de mayor inflación en Colombia. Década de los 60, una inflación que bordea el 34%, que corresponde a este pico en donde se imprime el dinero, luego viene otra tripleta de alza, eh, mediados de los 70, finales de los, mediados de los 70, comienzos de los 80, en donde también la inflación alcanza a subir hasta un 27%, y al final de los 90, en donde se hizo la última impresión de dinero, disparando la inflación a un borde de un 32%. Entonces, vemos cómo específicamente, obviamente esto no solamente fue tema de impresión de dinero, ahí hubo otros factores que impulsaron el disparo de la inflación, todo el tema del narcotráfico, el auge del narcotráfico que le inyectó muchísimo dinero también a la economía. Entonces, todo eso generó esos momentos inflacionarios y nótese cómo a partir de la impresión de la nueva constitución y de la independencia del Banco de la República, esa inflación comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no se empieza a imprimir más dinero, ¿ok? Mire, empieza a caer vertiginosamente, ¿sí? Aquí hay un pico más o menos del 7%, pero vuelve y lo controlan, vuelve y se sube y se sigue bajando hasta el 2000, hasta comienzos del 2020. Entonces, básicamente la inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Bueno, yo creo que esto lo vemos en la próxima sesión. Esto era lo que les quería comentar así a grandes rasgos de la situación. Me gustaría, no sé si pronto tienen algo para comentar referente a esto. ¿Cómo lo ven? Cuéntame. ¿Quién alzó la mano? Ah, hola Alexander, Javier, cuéntame. bien, bien, Alexander. Hombre, Alexander, acorde a la clase, y no sé, bajo tu experiencia, ¿tú qué tan viable puedes ver esa propuesta que lanzó Petro el día de su posesión con respecto a que le propone que al Fondo Monetario Internacional cambiar la deuda externa por acciones contra el cambio climático? No es tan descabellado. Los No, países ricos del mundo son los que tienen el dinero, se lo dan a fondo, como dices tú, para que se lo preste a los pobres, y nosotros que tenemos, y eso está, los países ricos son los que están haciendo que con eso emisión de gases se vaya a extinguir el planeta. Nosotros, lo que es Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, tienen ese pulmón del mundo que es el que absorbe todo eso y es el que debe proteger todos estos efectos de los cambios climáticos. Hombre, vamos a cambiar la deuda por acciones contra el cambio climático, por decirlo ahí, proteger el mundo para poder coexistir todos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tan viable verías tú eso? pues a mí sinceramente se me hizo innovadora esa propuesta. Muy audaz, pero innovadora a la vez, porque yo nunca había escuchado eso, ¿sí? Decirle, mire, canjéeme deuda y yo le protejo aquí a la Amazonía
pues sí se me hace muy interesante. El problema es cómo va a proteger la Amazonía, porque si algo aquí está totalmente olvidado, es todo el sector de los llanos orientales y la Amazonía. Ya vemos grandes extensiones de, bueno, toda la ganadería expansiva que hay. Y a eso, pues, sumarle todo el tema que Brasil tampoco ayuda, ¿no? Entonces, pues, pero sí se me hace muy audaz esa propuesta. La veo Sí, interesante. Ojalá, dime. lo mejor de la posesión, mejor dicho. Sí, 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 esa propuesta me gustó muchísimo. Ojalá cale, ojalá puedan hacer una propuesta que sea vendible. A ver qué dicen los países. Sí, no es descabellado, sí, eso quería ver. Pero hay un No, grado de no, no. viabilidad muy grande, ¿no? Sí, 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 eso se puede hacer y los países ahorita están afanados por empezar a proteger pues todo el tema climático. El eje climático hoy en día es eso, es sobre eso empiezan a girar otro tipo de necesidades, pero la base es cuidar el planeta. ¿Cómo evitamos que esto se siga deteriorando de la manera tan acelerada en que la llevamos? Obviamente, pues ya hay un factor que yo no sé si es bueno o es malo, pero es que la población ya llegó a su pico y ya empieza a descender. Entonces vemos como cada vez nacen menos niños, ¿sí? Esto obviamente trae otros problemas, factores pensionales, que ese también, ese me faltó hablarlo. Todo el tema pensional, ese es otro hueco que tiene en sus finanzas el país. Pero digamos que, no sé, siempre he querido aprenderme ese dicho de mi mamá que eh, algo que al final dice consuelo de tontos, algo de muchos, consuelo de tontos, una cosa así. El caso es que mm, hay países que están peor en tema pensional. Francia, España, Italia están más envejecidos, ¿sí? Su promedio de edad está en el orden de los 37, 38 años, tienen una saturación pensional impresionante y eso sí es una bomba. Eso no demora en estallar en esos tres países. Y Colombia va para allá. Colombia no ha tomado todavía acciones frente a eso, porque ya es evidente, vuelvo y digo, la población llegó a su pico máximo y ya empieza a descender. Entonces, vamos a ver qué impacto va a tener eso. Lo más probable es que suban la edad para pensionarse, de pronto suben el número de semanas para pensionarse y pues todo eso va en detrimento de la población, la que va ahí próxima a pensionarse. Pero bueno, de eso vamos a hablar en la próxima sesión. Vamos a hablar específicamente de qué tan bueno o qué tan malo es la propuesta que está haciendo el gobierno actual con el ánimo de recaudar esos 25 billones de pesos que, como ya vimos, como que no alcanzan ni siquiera para el subsidio a la gasolina. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa, qué podemos interpretar, qué podemos deducir de esos análisis que vamos a hacer con el propósito de mirar si es viable o no esa reforma de Petro para recaudar esos 25 billones de pesos. Bueno, los dejo ahí, no sé si de pronto fue muy ladrilluda la clase, no sé si muchos términos económicos, pero yo creo que hay que aterrizar las cosas con el propósito de saber qué terreno estamos pisando para poder ahí sí hacer todo el trabajo que ustedes quieren hacer, hacia dónde lo quieren enfocar y de dónde se van a obtener los recursos, porque eso es importante, ¿ok? Sin plata no podemos hacer nada, ¿ok? Bueno, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia, gracias por la atención prestada y pues nada, bueno, mañana entonces nos vemos, hay grupos que ya tienen algo para mañana, algo que quieran mostrar, se quedaron callados, por Dios, no diga que no han avanzado, cuéntame, ¿quién levantó la manito? Hola Vale, Francisco, ¿cómo vamos? sí, bien. Qué Mañana bueno. lo que tenga apenas es la estructura. Estamos Ok, atrasados, perfecto, no hay problema, listo, lo miramos. sí, pero ¿Sí? atrasados. No hay problema, fresco. Ahí lo miramos y vamos peluqueando cosas, le vamos diciendo, no, quítale esto o agrégale aquello y lo vamos ajustando. ¿Te parece? Dale, dale, mira. Listo, no hay problema. Entonces, pues nada, los dejo. Mañana nos vemos, 6:30, y seguimos mirando el tema del avance de la actividad, ¿ok? Cuídense mucho, descansen. Buenas noches. Dale, gracias, pues.
No, a ustedes. Buenas Ok, noches, Laura, que compadre, estés buenas noches, bien. compañero. Chao, Descansa, hasta Javier, mañana. cuídate, mano. Y, perdón, sí, ¿quién levantó la manito? Ahí, escuché por ahí algo. Bueno, ok, no hay problema. Bueno, cuídense mucho. Buena noche.